El spaghetti western más ambicioso de Sergio Leone tiene un elenco colosal y cuenta una historia fascinante. El extraordinario ciclo de la historia del cine del oeste a la italiana tuvo un momento de gloria absoluta. Fue en 1968. Cuando a Sergio Leone se le ocurrió llevar el spaghetti western a una instancia superior. El mismo director que había diseñado algunas de las líneas fundamentales del género a través de la trilogía del dólar entre 1964 y 1966. 2 años después quiso escapar de su creación que ya sentía como una cárcel para ir más allá. Érase una vez en el oeste tiene al mismo tiempo la grandiosidad de una ópera. Y la más modesta aspiración de convertirse en una película de autor. Leone tenía la expresa intención con esta película de unir la historia con la fábula. El "Había una vez", del título original italiano tiene que ver con la base mítica del relato. Y la presencia de algunos personajes prototípicos que se enfrentan poniendo en juego sus propios destinos. Al fin y al cabo esta historia clásica de venganza se va transformando de a poco en una tragedia clásica. Pero a la vez la mirada de Leone apunta a lo que cuentan los libros de historia. Y a hablar sobre todo de la conquista del oeste a través de la extensión del ferrocarril. Y del gran sueño de los primeros pioneros de esa industria. Unir a través del caballo de hierro el Atlántico con el Pacífico. Mientras avanza la construcción de la red ferroviaria también se impone el espíritu de civilización. Donde llega el ferrocarril termina la aventura. Dice una máxima del género. El ferrocarril es uno de los grandes personajes de la película. Hay trenes en movimiento. Rieles o vías en construcción en casi todas las escenas importantes. El espíritu operístico que animó a Leone lo llevó a construir una estación entera. Más tarde recordaría que los ejecutivos de Paramount querían encerrarlo en un manicomio. Por insistir en Bronson para el papel de armónica. El misterioso hombre que llega al pueblo de Flaxton en tren. Y lo primero que hace es enfrentarse en la estación con 3 pistoleros dispuestos a matarlo. El adversario de Bronson es el temible Frank. Alguien capaz de asesinar a sangre fría y pensar al mismo tiempo cómo puede hacerse rico con la llegada del ferrocarril. Leone para interpretarlo. Eligió a Henry Fonda. Todo un símbolo de la entereza moral y la representación más digna de los valores estadounidenses a través del cine. Para que hiciera exactamente lo contrario. Fonda no estaba muy convencido de esa transformación. Pero Leone logró persuadirlo. El elenco principal se completa con Jason Robards como Cheyenne. Un fugitivo de la ley que se cruza en el camino de ambos protagonistas. Y tendrá un papel decisivo en el destino de ambos. Y con Claudia Cardinale. Que a los 29 años luce en plenitud su deslumbrante belleza mediterránea y su personalidad. Leone lleva aquí a la máxima expresión su sello narrativo. Largos primeros planos con la cámara procurando atrapar cada mínimo gesto. Movimientos lentos. Cuidados y atentos a cualquier reacción. El suspenso llevado al extremo con la idea de prolongar la tensión. Y demorar todo el tiempo necesario el momento del desenlace. En los western de Leone. Y aquí más que nunca. Los personajes dicen poco y hablan mucho más a través de sus miradas. Cada uno de ellos además. Es retratado desde la banda de sonido de Ennio Morricone con un tema propio. Sublime. Si aún no la has visto, no te la puedes perder. Una puerta que se abre y otra que se cierra. Una mirada cínica, descreída y desmitificadora del western. Una película que ya desde su primera secuencia, con las primeras notas que pasan de la épica a la melancolía en apenas unos pocos segundos, anuncia que Centauros del Desierto no es una película del oeste como otras. Dirigido por John Ford, un maestro del género. El film está protagonizado por un John Wayne mordaz, violento y deliberadamente gris, y su joven e impetuoso escudero Jeffrey Hunter. Han pasado más de 60 años desde su estreno,
y hoy sigue estando considerada como una de las obras maestras indiscutibles del séptimo arte de todos los tiempos. Un título que se estudia en todas las escuelas de cine del mundo, y que ha influido en numerosos directores consagrados que le sucedieron. Hoy en Sakara Maturin veremos algunas curiosidades de Centauros del Desierto. Comencemos. John Wayne y John Ford ya habían trabajado juntos en 8 películas antes de llegar a Centauros del Desierto. Y después repetirían en otras 5 ocasiones más. Sin duda Wayne era el actor fetiche del cineasta. Y gracias a este el intérprete se convirtió en todo un ícono del género que ha prevalecido hasta nuestros días. Y eso que Wayne estuvo a punto de no poder hacer la película. Se había comprometido con otro western. Tras la pista de los asesinos de Bad Butcher, al que finalmente no se incorporó para asistir la llamada de su amigo. La complicidad entre Ford y Wayne era máxima. Y este aceptó el planteamiento antiheroico de su personaje en esta película. Ethan Edwards es de carácter recio, desconfiado, rencoroso e indudablemente racista. Pero a pesar de todo ello despierta una natural comprensión en el espectador. A fin de cuentas Edwards, el hombre que llega en solitario al comienzo del relato y se queda igualmente solo fuera de la casa familiar en ese lacónico anticlímax, está forjado por sus dramáticas circunstancias. La guerra y la pérdida de la familia. Tanto marcaría este papel a Wayne en lo profesional como en lo personal que bautizaría Ethan a uno de sus hijos. En homenaje al personaje. El rodaje principal tuvo lugar entre el 16 de junio y el 12 de agosto de 1955. Tanto en interiores como en exteriores. Habiéndose filmado algunas tomas complementarias unos meses atrás. En el invierno de ese mismo año. Entre los escenarios desérticos encontramos el mítico Monument Valley. Desde Arizona hasta Utah. Y Bronson Canyon cerca de Los Ángeles, California. Así como otras localizaciones en Colorado. Las escenas invernales se realizaron en Edmonton, Alberta, Canadá. Cosas de la magia del cine se da la circunstancia de que hacia el final de la película, John Wayne recoge a Natalie Wood en Monument Valley. Y al momento siguiente descabalgan en Bronson Canyon, que distan nada menos que 1000 kilómetros. En plena batalla técnica por superar a la emergente televisión en espectacularidad de imagen. Centauros del Desierto se rodó en película Technicolor para VistaVision. Un nuevo formato panorámico de 35 mm impulsado por Warner Bros., cuya relación de aspecto daban una calidad y una profundidad de campo increíbles. Pero en el momento de su estreno solo había 2 cines en todo el país con proyectores adaptados a este formato. Por lo que en casi todas las salas se vio en un panorámico más estandarizado. Sin que por ello perdiera resolución la película. Warner nunca más apostaría por VistaVision. En el momento de su estreno, Centauros del Desierto tuvo una consideración aceptable tirando a discreta. No tuvo un gran tirón comercial. Fue la 11ª película más taquillera en un año dominado aplastantemente por Rebelde sin causa. Apenas cosechó premios. Se quedó sin nominaciones a los Oscar y solo obtuvo un Globo de Oro testimonial. Al mejor intérprete promesa para Patrick Wayne. Y crítica y público se mostraron notablemente divididos en sus consideraciones hacia esta película. Actualmente el American Film Institute la considera la 12ª mejor película de todos los tiempos. Y la primera en su género. Para la revista Entertainment Weekly. Es la 13ª. Tanto en su ranking general como por géneros. Mientras que Premiere valora a Ethan Edwards de John Wayne como la 87ª mejor interpretación de todos los tiempos. En un especial para la BBC del pasado mes de julio de 2015. La crítica británica la votó como la 5ª entre las 100 mejores películas norteamericanas de toda la historia. Este año están cumpliéndose ya 58 años de que en 1966 se estrenara El bueno, el malo y el feo.
Se cerraba así la trilogía del dólar del gran Sergio Leone. Con El bueno, el malo y el feo. Un género tan italiano como el spaghetti western alcanzaba su cima indiscutible. El hecho mismo de que fueran 3 títulos era la mejor prueba del éxito. Que desde su primera entrega, Por un puñado de dólares, de 1964, había conocido todo el ciclo. Su segunda propuesta, La muerte tenía un precio, de 1965, se convirtió en un fenómeno sociológico. La música de Ennio Morricone pasó a formar parte de la banda sonora de la época. El solo de arpa de boca que la abría puso de moda este sencillo instrumento. La exaltación de la violencia y la facilidad con que los pistoleros daban muerte a sus enemigos suscitó todo un debate entre los moralistas de la época. Naturalmente tampoco faltaron aquellos que dudaron de la calidad de esas películas, como dudaban de la de todo el spaghetti western. Tal vez sea mejor llamarlo western mediterráneo, ya que salvo contadas excepciones, se rodó íntegramente en España. No solo en el desierto de Almería, también en Burgos y en Colmenar Viejo, en Madrid, entre otros muchos sitios de esa geografía, y con una notable cantidad de técnicos y actores españoles. Tanta maravilla llegó a las carteleras cuando el western estadounidense empezaba a estar agotado tras su último periodo esplendoroso. Los años 50. Los maestros de entonces, Anthony Mann y John Sturges, habían abandonado un oeste que solo volvería a despuntar en el John Ford crepuscular. Con Dos cabalgan juntos, de 1961. Y El hombre que mató a Liberty Balance, de 1962. Y el gran Sam Peckinpah, el maestro indiscutible de aquel otoño. Pero el western seguía siendo el género favorito, principalmente de las audiencias masculinas del mundo entero. Fueron los italianos quienes supieron responder a aquella demanda cuando empezaba a carecer de oferta. Para que no hubiera lugar a dudas, por más que los secundarios fueran italianos y españoles, los papeles protagonistas eran exclusiva de intérpretes estadounidenses, entonces poco conocidos o en decadencia. Clint Eastwood siempre fue el pistolero silencioso. Lee Van Cleef, el cazarrecompensas implacable. Y Eli Wallach, el feo con una actuación magistral que llega a opacar a sus compañeros. A decir verdad, la mezcla fue una de las claves del ciclo de Leone, la más evidente con el universo de Akira Kurosawa. El maestro japonés acusó al italiano de haber plagiado su Yojimbo, de 1961, en Por un puñado de dólares, y la justicia le dio la razón. A cualquier espectador le basta con ver las dos películas para comprobar que Leone calca planos de Kurosawa. Pero a la larga, lo que cuenta es cómo el italiano supo procesar la influencia del nipón y crear un universo propio, que convirtió al spaghetti western en la cima del western psicológico, y lo situó por encima del western estadounidense de los años 60. Hollywood tardó en reaccionar. Dos hombres y un destino, de George Roy Hill en 1969 fue su respuesta. También la influencia del spaghetti western en El último Don Siegel es innegable. Por no hablar de esa piedra angular que es a todo el cine de Clint Eastwood, o de la devoción que siente por aquella subcultura Quentin Tarantino. ¿Qué se puede decir de esta película que no se haya dicho ya? Superando los cánones del western clásico, esta cinta se ha convertido en el auténtico paradigma del subgénero. Una historia redonda, a caballo entre la acción, la parodia y la exageración. Unas interpretaciones magistrales. Una banda sonora de lujo que forma parte ya del imaginario colectivo. Una dirección suprema. Y unos recursos técnicos y montaje espectaculares. Todo para un film que ha sido inspiración de muchos que han venido por detrás. Al momento de salir este vídeo, aún faltan un par de años para que esta película festeje sus 60 años. Esperamos que llegado el momento,
reciba los homenajes y reconocimientos que merece como parte fundamental de la cultura popular. Bien, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Si te gustan nuestros videos, por favor considera suscribirte. Es gratis y nos ayudas mucho. Hasta la próxima.